Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Atención que acaba de hablar el presidente Alberto Fernández. No vamos a devaluar porque sería empobrecer a la gente, dijo el presidente después de una jornada muy complicada, no tanto por el escenario financiero, sino político. Hoy tuvo una reunión Alberto Fernández con 14 gobernadores. ¿Y qué le pidieron los gobernadores? Que tenga reacción, dijeron, ante la crisis financiera, la crisis cambiaria. Bueno, hay mucha preocupación por la disparada de los distintos tipos de dólar. También hay preocupación entre los gobernadores por la posibilidad de quedarse sin fondos para el segundo semestre de este año ante el ajuste que la ministra de Economía confirmó ante el Fondo Monetario Internacional. Silvina Batakis estuvo en Washington, le dijo a la titular del fondo que el plan seguía adelante, que se iban a hacer los ajustes necesarios, y después se reunió con financistas, con inversores, fondos de inversión, y les repitió la misma promesa. Nosotros vamos a ajustar los gastos, vamos a reducir los subsidios a las tarifas y en alguna medida vamos a bajar el déficit fiscal, que es enorme en la Argentina y provoca que el Banco Central emita a destajo. Alberto Fernández habló hace unos minutos en el canal C5N, estamos en una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, dijo el presidente, porque sería empobrecer a la gente, es lo que no queremos hacer, así que seguiremos peleando hasta que entiendan que una vez tienen que pensar en la gente. Según el gobierno, el mensaje estuvo dirigido totalmente hacia el sector agropecuario, a quien el jefe de gabinete, Juan Mansur, hoy le salió a pedir, que empiecen a liquidar divisas ya a partir de las medidas tomadas por el Banco Central este martes. Vamos a conversar ahora con el economista jefe de la Fundación Fiel, Juan Luis Burr. Juan, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, José, gracias por llamar, ¿cómo estás vos? No, gracias por atendernos. Estaba leyendo información que trascendió recién, dio Alberto Fernández una entrevista en C5N, dijo no vamos a devaluar porque sería empobrecer a la gente, y lo primero que te pregunto es, ¿depende solo del gobierno devaluar o no? No se entiende mucho lo que dice el presidente. El Banco Central devalúa al 5% mensual, un poco más. La tasa actual está por arriba del 5% mensual, o sea, todos los meses está devaluando. La afirmación entiendo que se refiere a que no van a hacer un ajuste de única vez del tipo de cambio, del tipo de ajustar 10, 20, 30%, ese tipo de ajustes. Por supuesto que depende básicamente del gobierno decidir si se dan condiciones para devaluar o no. O sea, vos no tenés que devaluar necesariamente una moneda si la moneda se fortalece porque la gente quiere esa moneda. ¿Y cómo la querría? Bueno, básicamente si no hay un exceso de esa moneda. Si vos tenés un exceso de algo, el precio baja. Bueno, el precio de la moneda argentina está cayendo. Entonces, lo que está en manos del presidente, yo diría del presidente, del gabinete, obviamente del Congreso que apoye, es tomar decisiones, medidas que van a indirectamente pueden fortalecer el peso argentino. Lo que ocurre es que las medidas que se están tomando son todas medidas que debilitan el peso argentino y por lo tanto la respuesta a tu pregunta es, bueno, sí, está en las manos del presidente fortalecer el peso,
y básicamente está en las manos del presidente, porque lo que pasa en el mundo, bueno, te pega, pero te pega mucho más lo que vos estás haciendo en Argentina. Esa es la situación. La combinación letal, Juan, es déficit fiscal y emisión monetaria, es el nudo del problema. La combinación es déficit fiscal y no tener financiamiento, un financiamiento que te permita cubrir ese déficit con un horizonte de que en algún momento vos dejás de tener déficit. Ese es el problema, porque cuando uno tiene déficit, o sea, gasta más de lo que le ingresa, bueno, si uno tiene quien le presta, y le presta a una tasa razonable, bueno, uno puede pensar que eso se puede devolver y que la situación es transitoria, que vos tenés déficit transitorio. Ahora, vos mirá la situación de Argentina. Argentina tiene déficit, un déficit importante, probablemente este año tendremos, bueno, un nivel de déficit igual o quizás superior al del año pasado. No tenés financiamiento externo porque, digamos, no podés salir a colocar bonos argentinos en el mundo porque no valen nada. Te dijo el BID que te iba a prestar poca plata o nada, después te prestó un poquitito, o sea, no tenemos financiamiento por ese lado. El Fondo Monetario ya te dio la plata en exceso que te iba a dar, ya te la dio en la primera parte del año, por lo tanto de aquí en más solo te da la plata para que vos le repagues, o sea, no tenés préstamos en dólares, y los préstamos en pesos, si bien todavía hay financiamiento en pesos en la Argentina, o fíjate los resultados de la licitación de hoy. Sí, una tasa muy alta. Bueno, se dijo que la licitación fue un éxito, pero vos mirá un poquitito los números. Tuviste que pagar 70% nominal, eso es una tasa efectiva del 97%. O sea, vos estás pagando casi una tasa del 100% anual, la tasa fija, y el resto lo tenés indexado, o dólar linked, o básicamente indexado a la inflación. Como en cada licitación estás aumentando la tasa de interés que estás pagando, bueno, vos podés tomar deuda, pero la deuda te resulta cada vez más cara. Por eso tu pregunta es, la combinación letal, déficit fiscal y emisión, bueno, en realidad es déficit fiscal, deuda a tasas insólitas, y finalmente emisión cuando no te queda ninguna otra alternativa. Y los gobernadores hoy le pidieron reacción a Alberto Fernández, no se aclaró demasiado porque no hay mucha información sobre a qué se referían, pero las herramientas con que cuenta el gobierno para encarar esa reacción, ¿cuáles serían? Bueno, las herramientas dependen de la capacidad política que tenga para implementarlas, te diría, porque herramientas tiene. A ver, vamos a empezar. Herramientas hay. Tenés una ministra de Economía, tenés un gabinete que podría ponerse las pilas para hacer lo que anunció la ministra de Economía, es decir, frenar un poco la expansión del gasto. La ministra dijo que iba a hacer un ajuste de caja, eso significa, en fin, no pagar durante un tiempo algunos pagos porque no me alcanza la plata. Te aclaro que eso ya lo hizo Guzmán en junio. En junio, por ejemplo, se devengaron subsidios por 300.000 millones y él pagó la mitad de eso. O sea, ya Guzmán empezó a hacer eso en junio y por lo tanto probablemente se venía a venir el problema y bueno, ahora se fue. Batakis anunció que iba a hacer eso. Por supuesto que la primera reacción de todo el gabinete y el presidente mismo fue: me apuro a gastar. El presidente anunció una moratoria para mujeres que no lleguen a cubrir, conseguir su pensión. El presidente anunció un aguinaldo para unos programas sociales. Los ministros empezaron a nombrar funcionarios rápidamente. En fin, tenés una lista de reacciones, incluyendo el tema sindical de darle el financiamiento de una parte a las obras sociales. Estamos hablando de que de pronto, en el mes de julio, después que la ministra habló que iba a ser dura en la parte de gasto y fiscal,
se firmaron unos cuantos cheques que para julio solo representan, entre julio y agosto representan casi 100.000 millones de pesos, y de ahí para adelante mucho dinero por las moratorias. Repito, el punto es, vos tenés cosas para hacer y alineás todos los patitos, y todos actúan para cortar la situación. Primero, por el lado del gasto. Segundo, el Banco Central. El Banco Central, vos has visto que actúa con parches. Sí. Por ejemplo, para no hablar del tema de los dólares, el dólar sojero, podemos hablar de eso también, pero la tasa de interés sigue frenada. Entonces, ¿quién va a colocar pesos si lo que sabe es que pierde plata? Entonces, el Banco Central te está mandando a las cuevas a comprar dólares. Eso es lo que hace el Banco Central. No, y aparte, Juan, es algo que de lo que se está hablando poco, pero creo que se va a hablar cada vez más. Tampoco hay demasiado interés en los bancos en recibir plazos fijos ajustados por UVA. Los banqueros por lo bajo dicen que para ellos no es negocio, y tenés lo que vos mencionabas, ¿no? La tasa de interés de plazo fijo muy por debajo de la inflación. Bueno, y cuando vean los números de inflación de julio, la gente se va a dar cuenta que no tiene, digamos, en la medida que la gente suele pensar para adelante lo que pasó en el mes pasado, o sea, la mejor proyección que pueden hacer es esa, se van a dar cuenta que la tasa de inflación sube, ya lo saben, pero va muy alto, para julio, y eso se va a desincentivar, a menos que el Banco Central actúe rápidamente. Pero nada, vos no tenés siempre y en Juan, el fondo, a ver, ahí se entrecortó un poquito. Perdón, ¿me escuchás? Y ahora sí, perfecto. Si la tasa de devaluación del peso, ya sea del blue o de lo que sea, y la oficial también, va por debajo de la tasa de interés, nadie se va a quedar en tasa de interés. Bueno, eso sería bueno que el presidente del Banco Juan, Central... se acaba de anunciar que Massa va a ser ministro de Economía. Está en este momento ¿Ministro de Economía? En los principales portales. Sergio Massa será nuevo ministro de Economía y Juan Mansur seguirá como jefe de gabinete. Rara la jugada, porque acaba de ser nombrada Batakis, pero las fuentes oficiales lo están confirmando, ya está circulando. Te da la impresión, tomemos como válido esto porque ya está en la mayoría de los medios, te da la impresión de que Massa, que puede aportar volumen político, tiene un equipo económico detrás que pueda llegar a generar confianza. A ver, José, digamos, Massa no es justamente una persona que haya ajustado el gasto en su momento, es más bien una persona que siempre que actuó en lugares donde hubo expansión del gasto. O sea, por el lado ese, me refiero en el ANSES, en todos los lugares. Eso es una primera duda que aparece. La segunda es que enviaron a la ministra Batakis a Estados Unidos a hablar con el fondo, con inversores, con el Banco Mundial, y resulta que ahora, hoy, de un plumazo, no está más Batakis. Bueno, suena una mancha más al tigre, es decir, es una desprolijidad más todo esto. Si vos me decís que quien viene tiene equipo y sobre todo apoyo político, yo te diría, bueno, es una jugada valiosa. Ahora, la pregunta es, ¿equipo se puede conseguir si además vos tenés el apoyo político? La pregunta es, ¿lo tenés? Bueno, yo no lo sé, porque eso es lo que se necesita para hacer cosas, para ordenar la economía, ¿no? Y el otro punto flaco de todo esto, o punto débil, es que la mayoría de los gobernadores que se sentaron hoy con el presidente y piden reacción y medidas y demás, bueno, son los que más han aumentado el empleo público, ¿no? El interior, las provincias, hay provincias donde gran parte del empleo es empleo público. Bueno, es que
En el interior el tema del empleo es muy importante porque básicamente el gasto público se desarrolla por ese lado, al punto tal que cuando vos querés hacer alguna actividad más prudente en materia de gasto en el interior, la única forma que se les ocurre en realidad sería recortar los salarios de los empleados públicos, cosa que porque mucho margen no tienen, porque básicamente obra pública viene desde la nación. Tampoco la obra pública es muy importante. Vos sabés que en el gasto total, la obra pública representa menos de 6% del gasto total, de modo tal que cuando te dice alguien que va a recortar el gasto porque reduce la obra pública, pues ocurre que eso no alcanza para nada, porque si vos la bajás de 6%, 5%, 4%, no movés el amperímetro cuando estás con estos niveles de gasto. Así que el tema gobernadores, los gobernadores básicamente tienen cierto equilibrio en sus provincias, porque si tienen desequilibrio no lo pueden financiar, entonces es la única razón por la cual tienen equilibrio, son gastadores seriales, ¿no? Cuando renunció Martín Guzmán, fue notoria la remarcación, además de que el dólar blue se fue por las nubes, también los dólares financieros, pero fue muy notoria la remarcación de precios, por lo menos en las 3 primeras semanas de julio. ¿Ustedes qué nivel de costo de vida están calculando para este mes? Mira, los datos marcan un aumento importante, está arriba del 8% en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros medimos en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La ciudad tiene algunas diferencias con el total país. Por un lado, tiene una participación de la canasta de alimentos y bebidas más baja. Por otro lado, tiene algunas tarifas que son más importantes. Este mes de julio hubo aumento básicamente en tarifas en la parte de agua, no en otras cosas. Pero los aumentos de alimentos fueron muy fuertes, con lo cual yo presumo que los números que estamos viendo para la capital se van a repetir para el total país. Uh-huh. De hecho, en las primeras 3 semanas proyectamos ya un número más cercano a 8,5% que a 8%. Es un récord para lo que estamos viviendo. ¿Te vas al 100% anual? Mira, te vas rápidamente al 80%, en agosto te diría. Te vas rápidamente ahí al 90 y del 90 al 100 a fin de año. O sea, para no tener 100, vos, directamente esto es muy fácil de hacer. Vos agarrás una planilla Excel, haces las cuentitas, y vos le ponés 6% mensual a partir del otro mes, ya estás en 94% a fin de año. Uh-huh. A este paso yo te diría que lo más probable es llegar al 100%. Y con esto te despido, Juan Luis. Bueno, supongamos más allá de ministro de Economía, que haya volumen político de respaldo. ¿Qué medida, qué herramienta, qué anuncio puede llegar a hacer que los inversores empiecen a mirar con mejor cara a la Argentina? Lo primero, yo diría, es si, a diferencia de lo que ha ocurrido en tanto tiempo, en estos 2 años y medio, define, por un lado, un programa económico que suponga una limitación del crecimiento del gasto. Eso va a tener que plebiscitarlo con sus propios pares, ya sea en el gabinete nacional, y tener un mínimo apoyo de parte del Frente de Todos para que la oposición también pueda apoyar. Es decir, vos necesitas un programa económico que corrija, empiece a corregir distorsiones. Si vos me preguntás qué cosas, bueno, lo primero sería por el lado fiscal y monetario. Digamos, una pregunta inmediata es: ¿siguen los mismos funcionarios en el Banco Central? Bueno, supongo que como este Banco Central no es muy independiente, que digamos, sino que más bien es un Banco Central alineado con el gobierno, supongo que se alineará con la nueva estrategia que defina el ministro, suponiendo que el ministro va a tener un apoyo importante del presidente, ¿no?
Bien, se vienen nuevamente en Argentina, no da respiro ni informativamente ni políticamente. Juan Luis, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a vos, Juan. Ahí está Juan Luis Burr, economista jefe de la Fundación Fiel en Asteriscos. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bien, la información ya está circulando en todos los niveles. Sergio Massa será nuevo ministro de Economía. Juan Mansur seguirá como jefe de gabinete. Sorpresa, porque bueno, Silvina Batakis fue nombrada hace un par de semanas al frente del Palacio de Hacienda. Vamos a conversar ahora con el analista político, consultor Carlos Fara, a quien tengo en línea. Carlos, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Bueno, te la hago fácil, porque esto pasó hace 2 minutos. Acaban de anunciar que Sergio Massa va a ser ministro de Economía. Yo no sé qué primera impresión me podés dar vos de qué significa Sergio Massa. Mira, primero vamos a ponerlo como título, yo te diría toda la carne al asador, ¿no? Porque Sergio Massa, al estar como presidente de la Cámara de Diputados, vamos a decir así, tenía un rol obviamente, digamos, como más tranquilo, pero bueno, sale a jugar fuerte desde ya, que con la perspectiva de que si las cosas le pudiesen ir medianamente bien, pudiese a partir de eso generar una expectativa, digamos, de candidatura para 2023, ¿no? En primer lugar. Segundo, me parece que un gobierno, digamos, al cual ya no le quedaba, ya al tanto, digamos, no le quedaban balas por disparar. Me parece, para mi gusto, digamos, la última había sido digamos, hace 3 semanas atrás, cuando lo incorporó a Batakis. Digamos, era la oportunidad para hacer un rediseño de gobierno que no hizo. Eso no contó, digamos, tampoco con el apoyo del consenso con Cristina. Bueno, pasaron 3 semanas, digamos, los resultados están a la vista. Digamos, la situación claramente ha empeorado, más allá de la buena voluntad que pudiese tener Batakis, y por lo tanto, a partir de eso, digamos, cualquier modificación política importante que se fuera a hacer tenía sentido con un nombre que por lo menos generase alguna expectativa. Eso, no alcanzó, digamos, con Batakis, pues sería una de las conclusiones. Totalmente así, lo cual era esperable porque primero Batakis no tenía, digamos, el seniority, ¿no? Digamos, las espaldas de trayectoria como para poder calmar al mercado. Necesitaba una fortaleza, digamos, un respaldo muy fuerte del presidente que no se lo podía dar, y luego una tregua entre Alberto y de Cristina que tampoco se estaba produciendo, de manera, digamos, que era pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? No hay detalles, obviamente, Carlos, porque esto pasó hace minutos. No hay detalles de si esto implica un cambio en la estructura ministerial, porque decían, Sergio Massa pretendía ser una especie de superministro y englobar áreas como, por ejemplo, desarrollo productivo, agricultura. Por supuesto no hay información sobre eso, pero te da la impresión, nosotros tuvimos superministro en la época de Domingo Cavallo, un hombre que manejaba la mayoría de los botones del gabinete. No sé si llamarlo superministro, pero fue un ministro de alto calibre, Roberto Lavagna, después de la crisis. ¿Te da la impresión de que Massa contaría con equipo para ser una especie de superministro? Puede ser. En la práctica, digamos, ¿no? Son buenos los ejemplos que vos ponés, son los ejemplos de personalidades que por sí mismas, digamos, logran generar alguna expectativa positiva, por lo menos de corto plazo. Después, por supuesto, habrá que ver qué hace, pero que sin lugar a dudas, digamos, conociendo un poco, digamos, lo que Massa en su momento propuso cuando fue candidato a presidente, te diría, digamos, que seguramente, vamos a llamarlo así, una suerte de corrimiento al centro moderado, ¿no? Desterrando un poco, digamos, estas ideas, digamos, un poco más intervencionistas. Me parece que, digamos, de ese punto de vista, también un poco el interrogante era qué quería Cristina, ¿no? Sí. En esta coyuntura. Seguramente Cristina, digamos, no es que va a dar un gran aval, quizá ningún aval público, pero por lo menos, digamos, está claro que si Massa llega es porque Cristina dio el ok para que llegue, ¿no? Massa tranquiliza
por decirlo de alguna manera, más, mucho más que Cristina a los agentes económicos. Sí, eso sin lugar a dudas, ¿no? No te olvides, Massa, digamos, tiene relaciones con Estados Unidos, tiene relación, digamos, con el Partido Republicano, tiene, digamos, una serie de empresarios importantes de Argentina que siempre de alguna manera lo bancaron o tuvieron expectativa en él. Y en algún momento, hace 3 semanas atrás, cuando se estaba discutiendo quién reemplazaba a Guzmán, en el esquema que él presentó lo incorporaba a Marco Lavagna, que de alguna manera tenía, digamos, un guiño al propio Roberto Lavagna, ¿no? Con lo cual, digo, como son pistas respecto de qué estaría significando en la práctica Massa desde el punto de vista económico. Bueno, indudablemente espalda política de Sergio Massa es una pata de la coalición gobernante, así que la tiene. ¿Qué pasa un poco con el Massa ante la opinión pública? ¿Cómo lo observa la opinión pública, Carlos? Mira, primero, desde el punto de vista de opinión pública, obviamente, digamos, un personaje que, digamos, que también está obviamente desgastado, aunque más no sea por el hecho, digamos, de estar dentro de una coalición oficialista en donde todos los integrantes pagan platos rotos, ¿no? Eso desde ya. Lo que es cierto, digamos, es que el personaje, al tener una característica, digamos, de personaje audaz, ¿no? Puede eventualmente, digamos, generar alguna suerte de expectativa, no diría de confianza, pero por lo menos de expectativa de corto plazo. Después, por supuesto, digamos, si a la primera de cambio, digamos, pasan cosas negativas, está claro que ese capital muy rápidamente se va a ir. Pero lo cierto es que de todas las figuras políticas que fue incorporando el gobierno a lo largo del tiempo, la figura de Mansur, la figura de Aníbal Fernández, la figura de Rossi, la de Massa claramente es la más potente porque es el único de todos ellos que fue una elección presidencial y sacó el 21% de los votos hace unos años atrás, hace 7 años atrás, y de ese punto de vista, bueno, está claro, digamos, que es un personaje distinto, ¿no?, en su madera, como para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Está claro que Alberto Fernández, que el gobierno en general está atravesando su peor momento desde diciembre del 2019. Sí, totalmente, así. Tanto desde el punto de vista del análisis político como desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Es un gobierno, digamos, absolutamente debilitado, con un presidente aislado dentro de su propia coalición y con una, digamos, conflictividad interna que por este camino, si no pasase nada distinto a lo que pasaba, digamos, hasta ayer, lo más probable, digamos, que fuese una coalición que, si se mantiene aún manteniéndose unida, iba camino a perder claramente la elección presidencial del año que viene. Y si tomamos a las 3 patas de la coalición, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Massa es el que menos imagen negativa tiene. Sí, es que el que menos imagen negativa tiene, también, digamos, obviamente estaba como menos expuesto, ¿no?, en esta cuestión. Un Massa que todo el tiempo trató de mantener alguna suerte de diferenciación en algunos temas, ¿no?, sobre todo en las relaciones exteriores, en algún tema de seguridad y también en algún tema económico. Me parece que desde ese punto de vista llega con un mejor hándicap que, digamos, que claramente tiene, digamos, hoy Alberto y que tiene Cristina desde ya. Pero bueno, obviamente con la aclaración de que él está dentro de un barco que está haciendo agua, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Los 3 temas claves que más preocupan a la opinión pública, ¿cuáles son, Carlos? Bueno, obviamente hoy el tema inflación, ¿no?, porque, digamos, está totalmente desbocado y todo lo que eso implica, digamos, para el tema salarios desde ya, con toda la incertidumbre que eso significa, no tanto por ahí el tema empleo, viste que el empleo, digamos, no está por ahora, digamos, no está tan negativo, y por supuesto después el tema seguridad, porque obviamente atrás de la crisis, digamos, se ha disparado el tema seguridad, digamos, que también con mucha fuerza. Carlos, gracias, te mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes, hasta luego. Ahí estaba el consultor, analista de opinión pública, Carlos Fara, tratando de analizar los primeros minutos después de conocerse esta información de que Sergio Massa sería nuevo ministro de Economía.
sorprende el cargo que tendría Massa porque, bueno, Silvina Batakis fue nombrada ministra hace un par de semanas. Como bien mencionaban nuestros entrevistados, Batakis ni siquiera volvió de Estados Unidos, está en viaje. Se reunió con la titular del Fondo Monetario, con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, también tuvo una reunión de alto calibre con inversores y fondos de inversión. Entonces sorprende un poco que la información que está circulando es que Sergio Massa sería el nuevo ministro de Economía. Bueno, habrá que esperar que todos estos datos vayan decantando, a ver finalmente cuál es la confirmación oficial del gobierno, pero como mencionaba Carlos Fara recién en la entrevista, un Sergio Massa que de las tres patas de la coalición gobernante, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, él es el que tiene menos imagen negativa y también, claro, el que arriesgó menos hasta ahora, ¿no? Porque estaba como presidente de la Cámara de Diputados, la gente, la opinión pública no lo observaba como el padre de las medidas que fue tomando el gobierno con muy poca suerte. Acertó muy poco Alberto Fernández hasta ahora. Tiene un dólar por encima de los 300 pesos, una inflación, lo hablábamos con Juan Luis Burr, disparada hacia la zona del 90 y pico %. Están esperando en la Fundación Fiel un costo de vida por encima del 8% para julio. Un escenario muy, muy complicado y sin financiamiento. Lo decía Burr, uno de los principales problemas es que la Argentina tiene cortado el financiamiento y mantiene un alto déficit fiscal. Así que si finalmente Sergio Massa recala en el Palacio de Hacienda, va a tener mucho trabajo por hacer. Ya seguimos. Vamos la radio. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 38 minutos pasaron de las 20, los seguimos acompañando en asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, indudablemente la información del día es lo que está indicando Clarín, que Sergio Massa sería el nuevo ministro de Economía y Juan Mansur continuaría como jefe de gabinete. Muy pocos medios se hicieron eco de esta información. El Cronista es el único medio de deporte, de relieve, que está señalando también que Sergio Massa será el nuevo ministro de Economía. Bueno, hay versiones de todo tipo, pero en concreto se vienen cambios, habrá que ver la magnitud del alcance y si realmente Sergio Massa se termina sumando finalmente al gabinete de Alberto Fernández en medio de una situación muy, muy crítica. La tenemos en línea a la economista Diana Mondino. Diana, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Bien, mira, un programa en el que estamos siguiendo mucha de la información que está surgiendo de último momento. Vamos a asumir de alguna manera que Sergio Massa va a ser el nuevo ministro de Economía. Me sorprende en primer término porque acaba de ser nombrada Silvina Batakis, pero desde tu punto de vista, ¿qué le podría aportar Massa al gabinete económico, Diana? Mira, yo tengo un lema en mi empresa que es: no se discuten personas, se discuten problemas. Porque si no nos enganchamos con que si fulano es más simpático que no, o cocina más rico que no, o es lo que sea. El problema, lo que tenemos que ver es quién es la persona apropiada para resolver el problema, después de que sepamos cuál es el problema. Y a mí me da la sensación que en Argentina todavía falta identificar el diagnóstico del verdadero problema que tenemos. Entonces, con eso después, sea quien fuera el ministro, tiene que atacar ese problema. Y para mí el problema de Argentina es el exceso de gasto público, que ya es infinanciable, que se emite muchísimo. Esto termina generando un colapso en el sector privado por la cantidad de impuestos que hay, con lo cual terminas dando un montón de planes a gente que ojalá pudiera trabajar, y para mantener eso aumentás el gasto y generas un círculo vicioso. Entonces, si algún ministro, y sobre todo el presidente, deciden atacar el gasto y decir, miren, no se puede seguir gastando de la forma en que lo hacemos, bueno, cualquier ministro va a tener éxito. Si no se ataca el gasto, bueno, va a tener éxito a lo largo del tiempo, nunca en 2 horas, sí, a lo largo de los años. ¿Cuáles son los sectores, Diana? ¿Perdón? ¿Cuáles son los sectores donde tenés que atacar el gasto? Y yo diría que es genérico. A ver, por empezar, Argentina está casi regalando lo que no tiene. O sea, nosotros importamos energía y la entregamos a un precio muy bajo. Con una aclaración, la gente paga poco, pero la mitad de lo que se paga es impuestos, con lo cual lo que le llega al que produce es muy poquito. Entonces no tienen verdaderos incentivos. Lo que tenés que hacer es que de todo lo que vos, yo y todos pagamos, que le vaya fundamentalmente al que trabaja,
al que lo generó, al que lo produjo, digamos, las empresas energéticas, las transportistas, las distribuidoras, etcétera. Ese es un sector en donde hay, a raíz de que mucho se importa, encima tenemos este drama con el tema de que se suspenden todas las otras importaciones para poder importar energía. Y ya te digo, en este esquema absurdo, en donde nadie puede importar, solo se importa energía y la energía después la terminas casi que regalando. Una cosa muy, muy extraña. Y los otros sectores en los que tenés que hacer es lograr eficiencia en el gasto. Es absolutamente imposible que una sociedad pueda desarrollarse sin educación y sin seguridad. Y al mismo tiempo tenemos muchísimos ministerios, muchísimas actividades, muchísimas otras cosas que son muy lindas para un país rico, pero que no son las que te generan más producción. Ejemplo, el Ministerio de la Mujer, de Turismo, de qué sé yo. 10 ministerios que tenemos que no es que no sean importantes, pero son menos importantes que lograr que haya producción. Y último, y sobre todo, hay que dejar de castigar la exportación. Si haces todo eso, todo junto, que nadie dice que sea fácil y rápido, bueno, yo creo que los problemas argentinos se empiezan a enderezar, pero no es una persona la que lo puede hacer. Ahora, el tema impositivo que vos mencionabas me parece muy importante, porque acá se aplicaron nuevos impuestos, como pasó con el impuesto al cheque hace ya 20 años, que iban a ser temporales, no lo fueron, quedó firme. El IVA, tenemos que recordar que alguna vez fue del 13% en la Argentina, ya ni me acuerdo en qué año. Ahora está en 21%, es decir, la tendencia incremental de los impuestos y por otra parte de inventar nuevos impuestos es indudablemente una parte central en el problema, ¿no? Mira, tenemos muchos impuestos con alícuotas muy altas, y además de esto que voy a decir que lo transitorio se convierte en permanente, tenemos el tema de lo que llamamos la escala. O sea, una persona, lo lógico sería que vos, si ganas poco, pagues poco, no pagues ganancia, si ganas un poquito más, pagues un poquito, y así sucesivamente, hasta que si ganas mucho, bueno, que pagues una alícuota alta. En Argentina pasamos de no pagar nada con un ingreso muy bajo a una alícuota muy alta casi instantáneamente, con un agravante que no es, a ver, perdón la palabra técnica, pero no es una escala marginal. Hay gente que, digamos, no quiere hacer horas extras porque si las hiciera, pasa a pagar impuestos a las ganancias que le come no solo lo que gana por las horas extras, sino parte de lo que tenía antes y que se lo llevaba ya a su casa. Entonces, es el tipo de impuesto o la tasa del impuesto, y otra es la forma en que se aplica. Yo creo que eso tenemos que urgente intentar resolverlo porque digamos no hay justificación posible. Un monotributista que paga muy poco para que se vaya integrando al sistema, si está dentro del sistema paga muy poco, y si por un centavo se cae del sistema de monotributos pasa a pagar una fortuna. Entonces no hay incentivos a trabajar, a crecer, a mejorar, porque si empiezo a mejorar tengo que pagar tanto de impuestos que voy a terminar ganando menos que antes. El impuesto a las parte de los ganancias impuestos es indispensable. Comparado con otros países similares, ¿el impuesto a las ganancias que se tributa en la Argentina es alto? ¿Está en línea? ¿Es más bajo? A ver, la alícuota, o sea, el 35%, es de las más altas. Por supuesto, hay países como Noruega, Suecia, Francia que tienen más altas. Pero para las empresas de 35 más 7, si pagas dividendos, 42. Vos pensás que la mitad de Europa o Estados Unidos tienen 14, menos de la mitad. Hasta hace 2 años Irlanda tenía 8. Lo que para nosotros es 42, para ellos era 8. Ya no es más 8, pasó a 14, 15, por ahí. De por ahí lo tenemos más alto. Pero la otra es, ya te digo, la forma en que se aplica la escala. En Estados Unidos, para las personas, la alícuota también es 35 en la escala más alta. Pero tenés que ganar varios millones de dólares, no a una persona que gana 100.000 pesos por mes, o sea, $300, o $3.000, perdón, al tipo de cambio de ahora. O sea, no hay que fijarse en la alícuota, sino a partir de cuánto se va a cobrar, a partir de qué monto se va a cobrar. Y nosotros tenemos otra cosa, no es tanto en porcentaje, sino que cobras impuesto a las ganancias
y también impuesto al cheque, y también bienes personales, y también IVA, y también ingresos brutos. En los demás lugares tenemos uno solo de todos esos. Así que eso también tenemos que tener cuidado. En las primeras semanas de julio, Diana, fueron notorias las remarcaciones de precios, también que hay productos que faltantes en las góndolas. Por supuesto, las importaciones están en parte frenadas. ¿Tu impresión es que vamos hacia una inflación anualizada de 3 dígitos? Mira, eso es muy difícil de saber porque depende del resto de las medidas que se toman el resto del año. Si no se hace nada y seguimos como estamos, yo creo que sí, que vamos a tener una inflación muy alta y recesión. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque el salto en precios que tuvimos fue porque se suspendieron las importaciones. Entonces todo el mundo dijo, che, ¿y a qué precio voy a poder reponer? Si no tengo insumos ahora, ¿de qué forma voy a poder producir? Entonces se suben los precios para intentar cubrirte de lo que te va a costar el insumo el día que lo consigas nuevamente. Y eso, no sé, si se rehabilitan las importaciones, si se permite exportar, etcétera, bueno, esos saltos en precios no serían necesarios. Hay que tener en cuenta que todavía no se ha hecho un aumento en las tarifas, que yo creo que es inexorable. Eso también te pega mucho en el bolsillo de las familias. Todas las familias vamos a pagar vamos a tener un susto, Sí, así. Necesario, pero un susto. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos, y hay que decirlo aunque sea antipático, pero ahí, yo te repito, vamos a tener un susto. Diana, gracias, te mandamos un cariño, hasta luego. Gracias a ustedes, chau. Ahí estaba la economista Diana Mondino. Bueno, estamos analizando la información de último momento que está trascendiendo de que Sergio Massa, sorpresivamente, por lo menos para mí, estaría desembarcando al frente de un super ministerio de Economía. Veremos en las próximas horas qué información da el gobierno al respecto. Ya seguimos. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir.
Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Programa, información oficial, ahora sí, el propio Sergio Massa habló, dijo, veo muchos rumores y versiones, no tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado, así que se desploma la información publicada en distintos portales de que estaba confirmado que Sergio Massa sería ministro de Economía. Hay una negociación abierta, pero aclara Massa que todavía no es tiempo, que va a haber reuniones entre viernes y sábado. Seguramente esas reuniones van a incluir a la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien va a estar allá en Buenos Aires de regreso de Washington, y también Batakis informará sobre, bueno, cuál es el testeo que hizo tanto del Fondo Monetario como del Tesoro de los Estados Unidos, y también de las reuniones con los inversores, con los fondos de inversión y bancos de Wall Street en esta mini gira de 2 días que hizo por Washington. Pero Sergio Massa aclara que no hay nada cerrado, no tuve ningún ofrecimiento, dijo, y va a haber reuniones con el presidente entre viernes y sábado. Así que queda desautorizada la información que había trascendido, y a esperar ahora, entre viernes y sábado puede haber definiciones importantes sobre el rumbo que tomará el gobierno en medio de la crisis económica que soporta la Argentina. Bien, con esto cerramos el panorama informativo de este miércoles en materia política y económica. Con ustedes nos reencontramos como siempre en la semana próxima, el miércoles desde las 20, con Asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock.